Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Esta semana, el día es Mayeli, la semana número 9, el tema es razones trigonométricas de ángulos múltiplos, ¿sí? Comencemos con lo siguiente. Buenos días, Milagritos. Dice así. Aquí hay se podría decir una demostración, ¿no? Usando ángulos agudos del seno del triple. ¿Está bien? En este caso, usando las áreas, ¿no? El contenido de la clase del día de hoy es las razones trigonométricas del ángulo doble, razones trigonométricas del ángulo mitad, las razones trigonométricas del ángulo triple y las identidades especiales. ¿Bien? El objetivo de la clase es que al finalizar usted sepa identificar y aplicar correctamente las razones trigonométricas de ángulos múltiplos en los ejercicios y en las diversas situaciones que se nos presenten en la vida cotidiana, obviamente. Bien, vamos a comenzar primero en mencionar qué es un ángulo múltiplo. ¿Está bien? Mire, voy a tener lo siguiente. A ver, un ángulo múltiplo es aquel ángulo que tiene esta forma, que tiene la forma n por k, donde k es un número natural. Eso quiere decir que este ángulo θ puede ser los siguientes valores. Bueno, el 1 no lo voy a colocar, entonces voy a colocar lo siguiente. Este θ puede tomar los valores 2 alfa, 3 alfa, puede ser 4 alfa, y así sucesivamente. El día de hoy nosotros nos vamos a detener exclusivamente en las razones para el doble del ángulo y del triple del ángulo. El resto de los demás múltiplos que están acá, yo puedo deducirlas todas ellas a partir de estas dos. ¿Está bien? No hay ningún problema, se deducen a partir de esas dos. Muy bien. Entonces, mi objetivo es dedicarme. ¿Qué sucede con las razones cuando el ángulo es el doble o cuando el ángulo es el triple? Entonces voy a comenzar primero con las razones trigonométricas del ángulo doble. Por ejemplo, el seno del doble de alfa es igual 2 veces seno por coseno de alfa. Coseno del doble, eso es igual coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Tangente del doble de alfa, eso es igual 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Para que la identidad se cumpla, el denominador debe ser diferente de 0. Estas de acá son las identidades para el ángulo doble. Obviamente, si alguien me pregunta, profesor, ¿y cómo yo deduzco o encuentro este tipo? Si en caso que alguien esté interesado, bueno, les voy a decir a usted que use lo siguiente. Por ejemplo, mire, si usted dice así, seno de 2 alfa, ¿cómo lo encuentro, profesor? Ya, use el ángulo compuesto. Esto es seno, y en lugar de escribir doble de alfa, voy a escribir alfa más alfa. Lo expreso así. De aquí uso la identidad de las razones trigonométricas del ángulo compuesto, y eso sería así. Seno de alfa por coseno de alfa más coseno de alfa por el seno de alfa. Listo. Claramente estos dos términos son iguales y acá sería igual 2 veces seno de alfa por el coseno de alfa. Ahí está. ¿No? Si desean cómo se deduce. De aquí se aparecen el del coseno y la tangente. Ahora, si alguien tiene una pregunta o curiosidad y me dice, profesor, pero ¿qué pasa con las demás razones? Por ejemplo, ¿qué pasa con la secante del doble? Ya. ¿Qué pasaría con la secante del doble de alfa? Si alguien me dice, ¿cómo encuentro esa secante? Yo le diría lo siguiente. Ya. Para eso, joven, use la identidad o la propiedad recíproca, que me decía, secante del doble era igual a 1 sobre coseno del doble.
¿Está bien? Eso se podría hacer. Análogamente se puede hacer para la cosecante y análogamente se puede hacer para la cotangente. Ahora, a partir de estas dos, de este tipo de acá, a partir de la segunda propiedad, a partir de él, se van a deducir las fórmulas de degradación. ¿Ya? Fórmula de degradación del ángulo doble. Esta fórmula se deduce a partir de esta identidad. Y decimos así, por ejemplo, 2 seno al cuadrado de alfa, ese es igual a 1 menos coseno del doble. 2 coseno al cuadrado de alfa, ese es igual a 1 más coseno del doble. Ahora, entonces yo digo acá lo siguiente. ¿Por qué se le llama fórmula de degradación? Porque yo voy a degradar. Miren la expresión. Esta expresión es una expresión cuadrática. Entonces voy a degradar el exponente cuadrático a una expresión que tiene solamente término lineal. O sea, mejor dicho, tiene exponente de grado 1. ¿Ya? De una cuadrática se degrada a un término de grado 1. De una cuadrática lo degrado a un término de grado 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más se puede observar? Acá yo puedo observar lo siguiente. Miren, aquí voy a observar esto de aquí. Acá voy a colocar una forma de expresar el coseno del doble. El coseno del doble de alfa en ambos casos se puede expresar de la siguiente manera. Mire, en el primer término yo lo puedo expresar así. En el segundo término lo voy a expresar así. A ver, voy a expresar así. De la primera ecuación tendría, mejor dicho, de la primera propiedad se tendría el siguiente. Coseno del doble, eso se escribiría de esta manera. 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. De la segunda fórmula de degradación se obtiene coseno del doble, eso es 2 veces coseno al cuadrado de alfa menos 1. ¿Está bien? Ahí está. Estas dos fórmulas se deducen a partir de la segunda ecuación y usando las identidades pitagóricas, ¿no? Si usted desea, acá tiene también la demostración de las dos primeras, de la primera. Muy bien, pueden tomar una captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? ¿Algo que no se entienda? ¿Mm? ¿O está todo claro? A ver, ¿qué me pueden decir acá? ¿Mm? ¿Se entendió la primera parte o quieren alguna o tienen alguna duda? ¿Todo claro? Gracias, Milagritos. Gracias, Piero. Entonces vamos a pasar ahora a las razones trigonométricas del ángulo mitad. Voy a borrar esta parte y digo así. Razones trigonométricas del ángulo mitad. Voy a colocar acá las tres razones. Seno de alfa medios, ese es igual, más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Coseno de alfa medios, eso es más menos de la raíz cuadrada, 1 más coseno de alfa sobre 2. Tangente de alfa medios, ese es igual más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Para que la identidad se cumpla, el denominador debe de ser diferente de 0. Ahora, para determinar este signo, si es positivo o negativo, lo que yo tengo que determinar primero es de acuerdo al cuadrante al cual pertenece alfa medios. Ejemplo, o mejor dicho, ¿cómo determinamos eso de ahí? Por ejemplo, si yo tuviera un ángulo alfa medios, por ejemplo, si yo tuviera un ángulo alfa medios, que estaría en este cuadrante, por ejemplo acá, que estaría entre pi y 3 pi medios. Y me dicen a mí, ¿cuánto es el coseno de alfa medios? El coseno de alfa medios. ¿Usted qué es lo que va a hacer primero? Lo primero que tiene que determinar es a qué cuadrante pertenece este tipo de acá.
Y si usted observa con detenimiento, a ver, pregunta para usted, ¿a qué cuadrante pertenece el alfa medios? Si está entre pi y 3 pi medios, quiere decir que el alfa medios pertenece al tercer cuadrante. Ahora, después de determinar a qué cuadrante pertenece el alfa medios, pregúntese usted, ¿el coseno en el tercer cuadrante cómo es? ¿Positivo o negativo? Entonces, coseno en el tercer cuadrante, este tipo es negativo. Entonces, ahora aquí va a colocar el signo. ¿Qué signo va a ir acá? El signo negativo. Aquí voy a colocar el valor de la expresión, la raíz cuadrada. Si fuera coseno, esto es 1 más coseno de alfa sobre 2. Así se determina ese signo que está ahí. ¿Está bien? Ahora, ahora voy a avanzar con las identidades especiales. Y dice así, identidad especial. Estas identidades especiales siempre me relacionan a la cotangente y la tangente, ¿ya? Eso lo voy a recalcar acá. Estas identidades especiales me relacionan siempre a la cotangente de un ángulo alfa y la tangente de un ángulo alfa. Siempre se relacionan con estas dos. ¿Ya? A ver, veamos estas identidades. La primera me dice la suma de las tangentes y la cotangente más la tangente, eso es 2 veces coseno del doble del ángulo de alfa. La diferencia entre cotangente de alfa menos tangente de alfa, eso es 2 cotangente del doble de alfa. Entonces, estas son las dos principales identidades. Las dos principales identidades especiales, ¿ya? La cotangente más la tangente y la cotangente menos cotangente. Ahora, como usted puede observar, de estas dos identidades, yo obtengo un sistema de ecuaciones. De estas dos identidades, se obtiene claramente un pequeño sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones se va a obtener lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted sumase estas ecuaciones? Por ejemplo, si lo suma, si se suma estas dos, se obtendría esta ecuación. Se cancela tangente y obtienes cotangente de alfa es igual cosecante del doble más cotangente del doble. Pero si usted resta estas ecuaciones, se cancelaría cotangente y obtendrías tangente de alfa igual cosecante del doble menos cotangente del doble. ¿Sí? Entonces, a partir de estas dos, se deducen el tercero y el cuarto. Pueden tomar la captura de pantalla. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte antes de ingresar a las razones trigonométricas del ángulo triple? ¿Alguna pregunta aquí? ¿O está todo claro? Las demostraciones para estas dos primeras se usan, puede usar usted identidad por cociente y ángulo doble. ¿Ya? Entonces se demuestra así, esa parte de ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro esta parte de acá o prefieren alguna o tienen alguna duda? ¿Mm? ¿Está claro? Muy bien. Pasemos al siguiente punto que vendría a ser lo siguiente. A ver, vamos a borrar. Ahora vamos a trabajar con lo que son ángulos triples, las razones trigonométricas de ángulo triple. Dice así. Razones trigonométricas del ángulo triple. Seno del triple de alfa
es igual a 3 seno de alfa menos 4 seno al cubo de alfa. Coseno del triple de alfa, eso es igual 4 veces el coseno del triple de alfa menos 3 coseno de alfa. Y por último, tangente del triple, eso de ahí es igual a 3 tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de alfa. Para que la identidad se cumpla, el denominador tiene que ser diferente de cero. ¿Está bien? Ahora, de estas razones del ángulo triple, siempre usted debe tener en cuenta una cosa. Cuando yo vea al seno y al coseno elevado al cuadrado, yo tengo tres alternativas: factorizar, identidades pitagóricas o fórmulas de degradación, que se resume a ángulos dobles. Si yo veo expresiones seno y coseno al cubo, voy a pensar en dos cosas: factorización y ángulo triple. Por lo general, puedo pensar en esas alternativas. ¿Está bien? Siempre el ángulo triple se relacionan con las cúbicas. Cuando vea cúbicas, ángulo triple. Y viceversa. Fórmula de degradación del ángulo triple. Por ejemplo, estas fórmulas se deducen al despejar la expresión cúbica de las tres identidades principales. Por ejemplo, seno al cubo de alfa, 3 seno de alfa menos seno del triple sobre 4. Coseno al cubo de alfa, 3 coseno de alfa más coseno del triple sobre 4. Tangente del triple de alfa, ese es igual 3 tangente de alfa menos tangente del triple de alfa por 1 menos 3 tangente al cuadrado de alfa. Ahora, mire aquí. Como su nombre dice, fórmulas de degradación. Se deducieron de la parte de arriba, de las partes iniciales, tan solo despejando. ¿Qué se obtiene aquí? Aquí se obtiene claramente al degradar una expresión cúbica a una expresión de grado 1. Expresión cúbica y expresión de grado 1. Por eso se le llaman fórmulas de degradación. Ahora, identidad auxiliar. Estas dos primeras identidades del seno del triple, estas dos diré, tienen una equivalencia, uno parecido a ellos, y son las siguientes. Seno del triple de alfa, eso es seno de alfa por 2 veces coseno del doble más 1. Coseno del triple de alfa, eso es igual coseno de alfa por 2 veces coseno del doble menos 1. Ahora, ¿por qué yo hago esta identidad auxiliar? Lo que pasa aquí es que en esta identidad del triple ya no aparecen las cúbicas. Al quitarle yo la cúbica, en este caso aparecen algo interesante. ¿Qué cosa aparece? Ángulo triple, ángulo simple y el ángulo doble. Están las tres características, mejor dicho, los tres ángulos: un ángulo simple, su doble y su triple. ¿Está bien? Ahí es donde aparecen eso de ahí. La utilización de estas dos identidades auxiliares y las principales es dependiendo del ejercicio. Ya usted vea cómo usar eso en los ejercicios. ¿Está bien? Un pequeño ejemplo, por ejemplo, podemos decir así: coseno de 45 sobre coseno de 15, ¿a qué es igual este tipo? Observe primero los ángulos y usted observa que 45 se escribe como 3 por 15. Eso quiere decir que 45 es el triple de 15. Use la identidad auxiliar. Este 3 coseno del triple de 15, eso es coseno de 15 por 2 coseno del doble de 15 menos 1. Ahora cancele o simplifique coseno de 15 y le va a quedar solamente 2 veces coseno de 30 menos 1. Pero como coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, por este 2 quedaría raíz de 3 menos 1. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla
Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar. ¿Preguntas? ¿Está todo claro aquí? Antes de empezar con los ejercicios, quisiera saber si todo está claro. Si tienen alguna pregunta, duda con respecto a las propiedades, lo pueden realizar. ¿Preguntas? ¿Está claro todo entonces? Vamos a ver cuál fue la última. ¿Está todo claro? Muy bien. Antes de empezar con los ejercicios de esta semana, quiero nuevamente enfatizar el hecho de que la idea de resolver los problemas es el uso correcto de las propiedades. Cómo usar estas propiedades de manera orgánica, como dicen, ¿no? De manera natural. ¿Ya? Muy bien, comencemos aquí ahora con el problema número 1. En vista de que no hay preguntas, problema número 1 me dice lo siguiente. A ver, dice así. Determine el valor 6 seno de 18 por seno de 54. ¿Cuánto le sale el problema número 1? Vamos a ver. Yo digo así, sea M 6 seno de 18 por el seno de 54. Yo quiero relacionar este tipo. ¿Cómo puedo reducir este valor de acá? A ver, mire. Lo primero que usted tiene que hacer es ver qué relación tienen los ángulos. Si encuentra alguna relación, sería un buen punto para empezar a resolver el problema. En este caso yo tengo así, el 54 y el 18. Este 54 es el triple de 18. Entonces uno pensaría usar ángulo triple, una primera opción. ¿Sí? Pero el problema del ángulo triple es que usa cúbicas y no me gustaría en cierta manera usar ese tipo de ahí. ¿Ya? Una opción sería el ángulo triple. ¿Ya? La otra opción sería lo siguiente. Si no quieres usar ángulo triple, puedes usar corrazones. Por ejemplo, la corrazón de seno, coseno, complemento de 54, 36. Ahora observe, el 36 es el doble de 18. Entonces, ahí es mucho más amigable. Este 36 es el doble de 18. Entonces voy a colocar acá 3, acá sería 2 veces seno de 18. Entonces, mire, como este es el doble, aquí hago el siguiente artificio. Le multiplico aquí coseno de 18 y lo divido entre coseno de 18. La pregunta es, ¿quién es este tipo que acabo yo de reconstruir? ¿Quién es este tipo de aquí? Como usted puede observar, 2 seno de 18 por coseno de 18, eso es seno de 36. Ahora me queda coseno de 36. Como acá aparece el producto seno por coseno de un mismo ángulo, entonces este tipo de acá me hace recordar al ángulo doble. Entonces, para poder usar el ángulo doble, lo que voy a hacer acá es multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 2. Y quedaría así. Por 2 arriba, por 2 abajo. Listo. Ahora, en la parte de arriba tengo 2 seno de 36, coseno de 36. Eso es igual, esto de acá sería seno de 72. Por el 3 quedaría 3 seno de 72. Ahora, como 18 y 72 son complementarios, uso las corrazones. Corrazón de coseno, seno, complemento de 18, 72. Ahora cancelo este tipo, mi problema se acabó. Él y él se cancela, por lo tanto, M vale 3 medios. Ahí está. Alternativa, la letra D. Pueden tomar captura de pantalla
Y vamos a pasar al problema número 2. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a... Problema número 2, ¿ya? Vamos a pasar al problema número 2. Ah, ya, ok, muchísimas gracias. No hay ninguna pregunta, en vista de que no hay preguntas. Problema número 2. En el problema número 2 me dice lo siguiente. La empresa, una de las chacras de la empresa Vinos Perú, por ejemplo, este de acá es una de sus chacras. Lo voy a escribir de esta manera, así. ¿Ya? Este terrenito, esta chacra que está aquí, me dicen, es medido de dos formas. La primera forma lo hace por el GPS y la segunda forma lo hace por medio de un teodolito. Estos dos instrumentos miden el área del terreno. El primer área le voy a llamar ASU1. Esta es la primera medida, disculpe. Y la medida con el teodolito le voy a llamar A2. Estas dos medidas se refieren a dicho terreno. Pregunta para usted. ¿Cuál es la relación entre A1 y A2? Si son las medidas del área del terreno o la chacrita. Estos dos valores, ¿cómo deberían de ser? Gracias, Milagritos. Ya, obviamente, gracias, Pierito. Estos son iguales. Ah, ya. Pero ¿quién era A1? A1 es la medida o la medida usada por el GPS. Eso sería K secante de 80. Este tipo es el A1, el área 1. ¿Y quién es el área 2? El área 2 es obtenido por la medida del teodolito. Eso quiere decir que ese sería el segundo valor. O sea, sería este tipo de acá. Ahora les voy a decir lo siguiente. Mire, para mi comodidad, si usted desea, lo puede hacerlo así, tal como está. No hay ningún problema. Pero para mi comodidad, yo trato de resolver los problemas cuando son ángulos agudos, tratar de resolverlo con ángulos pequeños, ¿ya? No con grandes. Estos son ángulos muy grandes. Entonces, cuando yo veo ángulos agudos, numéricamente, así como está, y son grandes, o sea que se aproximen a 90 en ese aspecto de grandes, lo que yo uso son las corrazones. Por ejemplo, esta fracción de acá, yo digo lo siguiente, seno de 50, corrazón de seno, coseno, complemento de 50, 40. Corrazón de coseno, seno, complemento de 80, 10. Corrazón de la cosecante, secante, complemento de 80, 10. Corrazón de la cosecante, secante, complemento de 70, 20. Entonces, estos dos valores son iguales. Eso quiere decir que este tipo era A2, el área 2. Ya que estos dos son iguales, a él le voy a llamar A2. Listo. Entonces me quedaría así. Acá me quedo con K secante de 80. Ahora voy a desaparecer esta fracción y lo voy a colocar así. Seno de 10, acá está seno de 10. 1 sobre secante de 10, eso es coseno de 10. 1 sobre secante de 20, eso es coseno de 20. Este coseno de 40 lo voy a colocar aquí.
Ahora les voy a hacer una pregunta. Este tipo de acá, seno de 10 por coseno de 10, me hace recordar a quién. Esto me hace recordar al ángulo doble. Pero para que sea el ángulo doble, ¿qué necesito yo? Multiplícalo por 2 aquí. Entonces, por 2 aquí, por 2 aquí. ¿Qué es lo que yo obtengo? 2K secante de 80 es igual. 2 seno de 10 por coseno de 10, seno de 20. Y ahora todo lo que le acompaña, coseno de 20, coseno de 40. Ahora, segundo punto. Nuevamente me vuelve a aparecer seno de 20, coseno de 20. Me hace volver a recordar nuevamente el ángulo doble. Entonces, por 2 y por 2. Le multiplico aquí por 2 y acá le multiplico por 2. ¿Qué es lo que obtengo? Acá obtendría 4K secante de 80. Dos veces seno por coseno, ángulo doble sería seno de 40 por el coseno de 40. Nuevamente aparece seno por coseno. Entonces aquí le multiplico por 2 y aquí le multiplico por 2. Pregunta para usted. 2 seno de 40 por coseno de 40. ¿Quién es este tipo de acá? Nuevamente, por el ángulo doble, esto es seno del doble, que sería seno de 80. Ahora, este tipo de acá, secante de 80, ¿por quién lo puedo escribir? Esta secante de 80, esto es 1 sobre coseno de 80. Ahora, ¿qué les parece si este coseno lo paso a multiplicar al otro lado? Y obtengo lo siguiente. 8K igual seno de 80 por coseno de 80. Nuevamente, pensemos aquí en el ángulo doble. Multiplico por 2 aquí y por 2 aquí. Entonces obtengo 16K es igual. Ahora, en lugar de aplicar el ángulo doble, voy a usar las corrazones. Ya le expliqué al inicio, a mí no me gusta trabajar con ángulos grandes. Entonces, este tipo lo escribo así, dos veces. Corrazón de coseno, seno. Complemento de 80, 10. Corrazón de seno, coseno. Complemento de 80, 10. Y este tipo, sí lo conozco. ¿Quién es este tipo de acá? Dos veces seno de 10, coseno de 10. Este tipo es seno de 20. Por lo tanto, 16K es igual a seno de 20, alternativa la letra C. Pueden tomar la captura de pantalla. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Está claro el problema número 2? ¿O tienen alguna duda o algún comentario que desean hacer? Algo que no se haya entendido, por favor, pregunten, ¿sí? No se queden con las dudas. Si falta algo, por favor. ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos a avanzar al problema número 3. Voy a borrar. Problema 3 me dice lo siguiente. Dice así. La tangente de teta es la única solución real de la ecuación cuadrática. Yo tengo acá la ecuación cuadrática. Mire, lo voy a escribir acá. Se tiene esta ecuación cuadrática. X al cuadrado más AX más B igual a 0. Tengo esta ecuación cuadrática, así. ¿Eh? Entonces se tenía lo siguiente, ¿no? Por un teorema de álgebra se tenía de que la suma de las raíces de esta ecuación y el producto de estas ecuaciones se calculaban de la siguiente manera. A ver, lo voy a colocar así, ¿eh? La suma de las raíces y el producto de la raíz.
Para esta ecuación, la suma de las raíces serían menos a. Mientras que el producto de las raíces sería b, el coeficiente b. Entonces, como tangente de teta es la única solución, eso quiere decir que esta expresión cuadrática tiene dos raíces y esas raíces son iguales. La suma de esas dos sería 2 tangente de teta y debería ser igual a menos a. El producto de esas dos raíces, como son las mismas, tangente por tangente sería tangente al cuadrado de teta y ese sería el valor de b. Ahora, nosotros queremos hallar ¿qué cosa? Tangente del doble. Tangente del doble es 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta. Ahora, reemplace los valores que obtení en la parte de arriba. Entonces se tiene, en lugar de escribir 2 tangente de teta, voy a escribir menos a. En lugar de escribir 1 menos tangente al cuadrado de teta, voy a escribir 1 menos b. Este 1 menos b lo voy a pasar a multiplicar y obtendría esto de acá. 1 menos b por la tangente del doble, eso es igual a menos a. Ahora, por lo tanto, multiplico esta expresión por el símbolo negativo y se obtiene que b menos 1 por la tangente del doble, eso vale a. Alternativa, curiosamente, la letra a. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla y vamos a pasar por el problema número 4. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a pasar al problema número 4. Ya. Problema número 4 me dice lo siguiente. A ver, dice así. Dice, una empresa mercantil debe transportar cierta cantidad de contenedores en E9 secante al cuadrado de 2 teta camiones, para lo cual alquila cada camión a 245 soles. Si se cumple esta condición de aquí, se cumple esta condición, ¿cuánto es el costo total por el alquiler de camiones? A ver, ¿qué nos piden a nosotros? A nosotros nos piden encontrar el costo total. El costo total. ¿Cómo se calcula ese costo? El costo total es igual el precio de cada camión multiplicado por la cantidad de camiones. Que en este caso, a ver, lo voy a colocar así, la cantidad de camiones. Eso es lo que me piden calcular. ¿Y cómo calculo la cantidad de camiones? Para calcular la cantidad de camiones solamente necesito encontrar este valor. 9 secante al cuadrado de 2 teta. Muy bien. Vamos a ver en la expresión que a mí me dan. A mí me dan secante al cuadrado más 3 tangente de teta igual a 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? A ver, miren. En la expresión de acá arriba, en la condición que me dan, esta secante al cuadrado, yo lo puedo cambiar por una identidad. ¿Por qué identidad lo puedo cambiar esta secante al cuadrado? Esta secante al cuadrado por la identidad pitagórica lo voy a cambiar de esta manera. Secante al cuadrado, eso es 1 más tangente al cuadrado de teta. Eso es usar la identidad pitagórica. Entonces, esta expresión me quedaría de la siguiente manera. Acá quedaría tangente al cuadrado más 3 tangente de teta. Este 1 pasa a restar y sería igual a 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tengo acá?
Ahora miren, este 3 tangente de teta lo voy a colocar aquí. Yo quiero que usted observe, acá sería 3 tangente de teta. Y este tangente al cuadrado lo voy a pasar al otro lado. Acá me quedaría 1 menos tangente al cuadrado de teta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora lo que voy a hacer es esto de aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire, este 3 lo voy a pasar a dividir. ¿Ya? Acá arriba me va a quedar la tangente solito. El 3 lo paso a dividir. Acá quedaría 3. 1 menos tangente al cuadrado lo paso a dividir y quedaría así. 1 menos tangente al cuadrado de teta. Y acá me va a quedar 1. Pregunta para usted. ¿Quién es este tipo? ¿A quién le hace recordar este tipo de acá? Tangente de teta entre 1 menos tangente al cuadrado de teta. ¿A quién le hace recordar eso a usted? A ver, ¿en qué piensa usted cuando ve tangente de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta? ¿Mm? ¿Quién sería este tipo? Este tipo que está acá me hace recordar a la tangente del doble. Pero para que sea la tangente del doble, aquí le falta un numerito. ¿Qué número le falta? Le falta el valor de 2. Entonces multiplico. Gracias, Piero. Por 2 y por 2 tendría 2 veces tangente de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta, y eso es igual a 2 tercios. Este tipo se conoce. Esta es la tangente del doble. Entonces, tangente del doble de teta es igual a 2 tercios. Pero a mí, ¿qué me piden? Como a mí me están pidiendo 9 secantes del doble de teta, como me piden este tipo, secante al cuadrado de 2 teta, ¿quién es este tipo de acá? Esta secante al cuadrado de 2 teta, usando la identidad pitagórica, eso es tangente al cuadrado de 2 teta más 1. Pero por hipótesis, este tipo se conoce. Si la tangente del doble es 2 tercios, la tangente al cuadrado del doble, esto es 4 novenos. ¿Ya? Este tipo de acá es 4 novenos. 4 novenos más 1, eso es 13 novenos. Ahora, la cantidad de camiones es 9 veces la secante al cuadrado, la secante al cuadrado, 9 veces la secante al cuadrado del doble de teta. ¿Cuánto vale este tipo? La secante al cuadrado, 13 novenos. Esto es 13 novenos. ¿Cuánto vale esa cantidad? Esa cantidad sería 13. Entonces la cantidad de camiones es de 13. Luego, en asterisco, así, en asterisco, el costo total, que es igual a 245 por la cantidad de camiones en soles, sería igual a 245 por 13. Por lo tanto, el costo total del alquiler por los 13 camiones sería 3.185 nuevos soles, alternativa la letra A. Pueden tomar la captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar. ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? ¿O tienen alguna duda o algún comentario que deseen hacer? Por favor, lo pueden realizar, ¿ya? Si tienen dudas, por favor, pregunten. ¿Todo entendible? Gracias, Piero. Muy bien. Antes de irnos al receso, voy a resolver el problema número 5, ¿ya? Voy a borrar esta parte.
Y pasemos al problema número 5. Espero que hayan tomado la captura de pantalla. Ya. Problema número 5 me dice lo siguiente. Me dice así. Problema 5 dice, en la figura se representan el instante en que una grúa municipal remolca un automóvil. Si el radio es igual a 20 centímetros y ocurre esta condición, ¿a qué altura se encuentra el punto A con respecto al suelo? Mire, acá está el punto A. Yo quiero saber a qué altura se encuentra con respecto al suelo. Entonces, aquí voy a colocar el valor de P. Mi objetivo es conocer la distancia del punto A hacia el punto P, la distancia o la longitud de este segmentito. Para encontrar esa longitud, yo necesito conocer esta distancia de acá. A esta distancia yo le voy a llamar A. También necesito conocer esta distancia, desde el punto B hacia el punto M. A esa distancia que está ahí le voy a decir B metros. Y por último, necesito conocer esta distancia de acá, que lo voy a pintar de verde. Esta distancia de acá. ¿Cuánto vale esa distancia? Esa es la pregunta. ¿Cuánto valdría esa distancia? Bien, mire, voy a dibujar acá la ruedita. Acá está la ruedita. Esta es la rueda. Aquí está el piso. Aquí está el punto O. Y acá va a estar el punto Q. ¿Ya? Este es el punto Q. Donde aquí voy a trazar esta alturita de acá. Que lo voy a pintar de verde. No, de verde no. De este amarillo. Acá está. Esta distancia del color amarillo, bueno, no creo que no se nota, creo, vamos a cambiar mejor. ¿Cuál podría ser? A ver, a ver, a ver. Este azulito. Esta distancia de acá. Esta distancia que sería justamente esta distancia de acá. Este es 90 y esta distancia es R. R vale 20 centímetros. R es igual a 20 centímetros. Pero si lo conviertes a metros, este de acá sería 0,2. Este es equivalente a 0,2 metros. Entonces, esta longitud vale 0,2. Listo. El radio en metros es 0,2. Esta es la ruedita que se ve aquí. Eso quiere decir que esta distancia es 0,2. Eso quiere decir que la altura, a nosotros nos piden hallar la altura del punto A, la altura a la que se encuentra el punto A sería la suma de las tres longitudes, sería la suma de A más B más 0,2 metros. Eso es lo que yo quiero hallar acá. Es la suma de estos tres longitudes. ¿Ya? Ahí está. Ahora, si yo quiero hallar esas longitudes, ¿qué es lo que yo tengo que hallar? A ver, mire. Si observa acá, si yo quiero hallar el valor de A, entonces me fijo en este triangulito rectángulo. Acá, en este triangulito rectángulo me voy a fijar. Y en este triángulo, ¿qué cosa aparece? Acá está el ángulo de 4 de alfa y tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Entonces, aquí necesito conocer tangente de 4 de alfa. Además, en el triángulo de abajo, en este triángulo de aquí, en el pequeñito que está acá,
Yo quiero hallar el valor de B y conozco el cateto adyacente. El opuesto necesito y conozco el adyacente. Necesito conocer tangente del doble, ¿ya? De aquí arriba necesito conocer tangente de 4 alfa, mientras que en la parte de abajo necesito conocer tangente del doble de alfa. Vamos a ver cómo consigo esos dos valores, ¿ya? Sería así. De la primera hipótesis, de la primera condición, mejor dicho, de la condición, 8 seno de alfa más secante de alfa igual a 2 coseno de alfa. Esto de acá, lo que yo voy a hacer es multiplicar a toda la expresión por coseno de alfa. Y se obtiene lo siguiente. Coseno de alfa por el primer término sería 8 seno de alfa por coseno de alfa. Secante por coseno de alfa vale 1. 2 coseno de alfa por el coseno de alfa valdría 2 coseno al cuadrado de alfa. Ahora, se puede observar claramente que este tipo de acá, 2 coseno al cuadrado, me hace recordar la fórmula de degradación. ¿A qué es igual 2 coseno al cuadrado de alfa? Esto es igual a decir 1 más coseno del doble. Ahora, 8 coseno de alfa, para que usted lo vea mejor, este tipo de aquí, me hace recordar a este valor. Factorice 4 y acá quedaría así, 4 y acá sería 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Entonces quedaría la expresión de esta manera. Acá sería 4 seno del doble. Este 1 y este 1 se cancela y acá sería igual a coseno del doble. Este coseno pasa a dividir y obtengo tangente del doble igual a 1/4. Entonces, ya obtengo aquí la tangente del doble. O sea que este tipo ya lo tengo acá. Ahora me falta la tangente de 4 alfa. Entonces yo digo, ¿cómo? La tangente de 4 de alfa es igual 2 tangente del doble sobre 1 menos tangente al cuadrado del doble. Entonces ya lo obtengo. Solamente reemplazo tangente del doble. Tengo esta expresión. Y si usted realiza la operación, entonces tangente de 4 de alfa me va a salir 8 sobre 15. Listo. De la figura se obtiene lo siguiente. Ya obtuve los dos valores. En la figurita, por ejemplo, tangente de 4 de alfa en el triángulo más grande, eso es cateto opuesto que vale A sobre cateto adyacente que vale 3. Pero nosotros sabemos que el verdadero valor de la tangente, el valor, mejor dicho, de la tangente de 4 de alfa, ¿cuánto es? Eso es 8 sobre 15. Si usted realiza la operación 8 sobre 15 igual a A tercios, ¿cuánto vale A? El valor de A acá sería 1,6. De la segunda expresión, tangente del doble, en el triángulo pequeño, la tangente del doble sería cateto opuesto que vale B sobre el adyacente que vale 1,6. Entonces yo me pregunto y digo acá, este es la tangente del doble, pero ¿cuánto vale tangente del doble también? La tangente del doble también vale ¿cuánto? Eso vale 1/4. Si la tangente del doble es 1/4 igual a 1,6, entonces obtengo el valor de B. ¿Cuánto vale B? B vale 0,4. Muy bien. De aquí, la altura sería A más B más 0,2 y esto de acá es igual a 1,6 más 0,4 sería 2 y 2 más 0,2 sería 2,2 metros. Muy bien. Entonces la altura sería 2,2 metros, alternativa a la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla y con eso nos vamos a ir a un receso. ¿Está bien?
para regresar a las 10:05. Si tienen alguna pregunta, por favor lo pueden realizar. ¿Algún comentario o algo que no se haya entendido? Por favor, pregunten. Ya, espero que hayan tomado la captura de pantalla y nos vemos a las 10:05, ¿sí? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Listo. Dejo de presentar.